Miren, en Juan 8:23, de una vez por todas, el Señor, en una medida desesperada del Señor, para que los hombres entendieran la condición en la que nos encontramos, el Señor dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con esto? Nosotros, todos los seres humanos, vivimos aquí abajo. El Señor vive arriba, en los cielos. Desde los cielos, el Señor vino aquí abajo, a este mundo. Su ley de mandamiento, la ley de los mandamientos de Dios, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, no solamente consiste en los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra de Moisés, sino que además consiste en una serie de ordenanzas, mandamientos, estatutos, decretos, fiestas solemnes que también involucran la ley. O sea que los israelitas tenían que cumplir con las fiestas de la Pascua, de los panes de la proposición, las primicias, las trompetas, las fiestas de los tabernáculos, o sea, 7 fiestas solemnes. También tenía que la persona no tener polución nocturna, porque si tenía flujo de semen, era inmundo él e inmunda la cama hasta la noche y tenía que purificarse. O sea, un montón de mandamientos. Por ejemplo, aparte de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, además de ellos, por ejemplo, uno de los tantos mandamientos extras: no te echarás con varón como lo que se echan con mujer. Es abominación el que tal hace. O sea, pecado de sodomía. O sea que los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel no solamente consistían en los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que cuando se habla de la ley de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, estamos considerando los 10 mandamientos más estatutos, decretos, ordenanzas, que conforman una cantidad enorme de mandamientos innumerables que los israelitas tenían que poner por obra, obedecerlo. Los israelitas, nosotros los gentiles, no. Pero, ¿qué sucedía cuando un israelita, observando la ley: no matarás, no fornicarás, no te echarás con varón como lo que se echan con mujer, es abominación para Dios, no toques animal inmundo, no tengas polución nocturna, no codiciarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, etc.? Un montón de mandamientos. ¿Qué sucedía cuando un israelita se daba cuenta que uno de esos mandamientos no lo había obedecido? Se daba cuenta que estaba condenado, había infringido la ley. ¿En qué momento se infringe la ley divina de los mandamientos? ¿En qué momento? Una persona está obedeciendo sistemáticamente todos y cada uno de los muchos mandamientos, que es una cantidad innumerable de mandamientos, decretos, estatutos, ordenanza, celebración de fiestas solemnes. Todas tenían que ser obedecidas al pie de la letra. Desobedecer una de estas ordenanzas era infringir la ley. O sea, una persona israelita podía estar permanentemente viviendo en máxima santidad, en un estado sublime, viviendo una vida sacra, y por un descuido, en algún instante, de todos los muchos, pero cantidad enorme de mandamientos que él se encontraría obedeciendo al pie de la letra sistemáticamente, cuidando de no infringir ninguno de ellos, uno solo de esos muchos mandamientos, ordenanzas, estatutos, por ejemplo, él está permanentemente obedeciendo todos y cada uno de estos muchos mandamientos, pero se descuida en un instante, en un día determinado. Él se descuida de no poner por obra el mandamiento que dice que tú no debes codiciar. No codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo. Hoy en día vendría a ser equivalente a: no codiciarás el título universitario que tiene tu vecino, no codiciarás su sueldo, no te vas a resentir tú, no vas a tener resentimiento porque tu colega, tu vecino, tu familiar gana más dinero que tú. No te resientas por eso, no tengas resentimiento, que no te surja envidia. No codiciarás el sueldo que gana tu prójimo. No tengas envidia de que tu prójimo es gerente de la empresa y tú eres un simple empleado. Que no te resientas.
que no te surja una envidia. No codicies tú nada, nada de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo. El buey puede ser el vehículo, el carro, el coche, el auto. No codicies lo que otro tiene que tú no tienes. No codicies nada. Supongamos que una persona esté constantemente obedeciendo al pie de la letra todos estos muchos decretos, ordenanzas, mandamientos, estatutos. Él nunca está teniendo polución nocturna. Él no es un sodomita. Él no se echa con varón como lo que se echan con mujer. Perfecto, excelente. Él siempre es fiel a su mujer, nunca comete adulterio ni de pensamiento. Él nunca roba, él nunca miente, él nunca comete fornicación, él nunca es idólatra. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No las honrarás, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Él no es idólatra. Él no se inclina ante ninguna estatua. No tiene ningún ídolo. Perfecto. Ningún ídolo. Ok. Pero un día, sin querer, sin que fuera su intención, un día domingo en la tarde, miras el vehículo de su vecino y te surge una envidia. Infringiste un punto de la ley. Un punto. Todo el resto de los otros puntos de la ley de los mandamientos, que son innumerables, todos los cumpliste, menos este punto. No codiciarás nada. Incumpliste toda la ley. Porque dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ante los ojos de Dios, esa persona ha desobedecido todos y cada uno de los muchos mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas de la ley de los mandamientos. Miren, Dios le dio la ley a los israelitas, pero también Dios esa ley la ha puesto en el corazón de todo gentil. Dice Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque Dios no le dio la ley a los gentiles, se la dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley de los mandamientos, Dios no le ha dado ley de mandamiento a los gentiles. A los judíos sí, a los israelitas. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus pensamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Dios no dio a los gentiles la ley de los mandamientos, que sí se la dio al pueblo de Israel, pero la ha puesto en el corazón. Miren lo que hizo el Creador, Dios. La ley de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, esa ley a los gentiles la ha puesto en el corazón. Entonces, ahora el ser humano gentil ya no es inocente, ya no es una víctima inocente ante Dios, porque aquí hay algo que lo acusa. Aquí, la conciencia de pecado, pecado de conciencia. Cuando una persona hace algo malo, insulta a alguien, le falta respeto a alguien, es un poco cruel con una persona, es vengativa, y luego él llega a la casa, se acuesta en su cama, coloca la cabeza en la almohada y la conciencia: no debiste haber tratado tan mal a esa persona, no debiste haber hecho eso. Y a la persona no lo deja dormir la conciencia, no lo deja dormir el conocimiento del bien y del mal, de lo que es pecar y no pecar, infringir o no infringir la ley moral de Dios. Esa ley moral de los muchos mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, Dios la ha puesto en el corazón de los gentiles. Entonces, el gentil ya no es una víctima inocente ante Dios. Tiene conciencia de saber lo que es bueno y malo. Todo ser humano ahora sabe cuando hace lo bueno y cuando hace lo malo, y su conciencia le acusa.
y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¿Qué es lo que es pecar? Infringir la ley. En la primera epístola de Juan a la iglesia, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Para qué Dios dio la ley? Para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. ¿Para qué más? Para guiar a la persona a Cristo. ¿Y para qué? Porque al pecar, una vez, la persona queda destituida del cielo. Ya no puede entrar al cielo al morir. No puede, porque pecó. ¿Cuántos pecados le bastó a Satanás para ser expulsado del cielo? 1, de pensamiento, Isaías 14, versículos 13 al 15. ¿Cuántos pecados le bastó a Adán para ser destituido del huerto del Edén? 1, comer del fruto que Dios le mandó no comer. ¿Cuántos pecados? ¿Cuánta cantidad de pecados, de infracciones a la ley divina cometió Adán para ser destituido del huerto del Edén? 1. ¿Cuántos pecados le costó a Satanás para ser destituido del cielo? 1. Y de pensamiento. ¿Cuántos pecados de pensamiento llevas cometidos tú a la fecha? ¿Y cuántos pecados de pensamiento seguirás cometiendo tú hasta que te mueras? Cuando una persona infringe un punto de la ley, ante los ojos de Dios, infringió toda la ley. Para Dios es un injusto, con las características propias de todo injusto. Es un adúltero, fornicario, afeminado, que se echa con varones, idólatra, borracho, mentiroso, estafador. Y de la única manera, no hay otra, en que Dios le cambie la condición a esa persona de ser injusta, con las características propias de todo injusto, lo único que Dios le toma en cuenta a una persona para poderla declarar justa, justificarla, que de injusto, como somos todos, Dios lo considere justo, que lo justifique, que deje de considerarlo injusto, que lo considere justo ahora, que lo justifique, que la persona que es un injusto, como somos todos, ahora Dios lo declare justo, de injusto pase a ser un justificado, que Dios le dé trato de justo. Lo único que Dios le tome en cuenta a una persona para poderla justificar, para que la persona deje de ser juzgado como un injusto, es su fe en el Evangelio y nada más. Su fe en que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y una vez que la persona por Dios ha sido justificada, es para toda la eternidad. Jamás dejará de ser justa. Es justificada para siempre. No existe tal cosa en la Biblia como que una vez que la persona ha sido justificada de injusto, porque como está escrito, no hay justo ni uno, ahora Dios lo declare justo, que ahora la persona deje de ser justa. No existe eso. No existe en la Biblia. Una vez justificado, es para siempre. Jamás deja de ser justo. Dios lo justificó perpetuamente.